Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hola, Hoy nos vamos a sumergir en un clásico. en un clásico. Un libro, Ajá, que el mismísimo Warren Buffett considera como la Biblia de las inversiones. nada más y nada menos. El inversor inteligente, de Benjamin Graham. Exactamente. Sé que algunos podrían pensar, un libro de 1949, ¿en serio? Ajá, Pero déjenme decirles que las ideas de Graham sobre cómo evitar la ruina financiera sí, son atemporales. totalmente. Y lo sorprendente es que se centra más en la mentalidad que en trucos de mercado. Completamente de acuerdo. La vigencia de este libro radica en el énfasis que pone Graham en el carácter de inversor. Ajá, Controlar las emociones, pensar de forma independiente, sí. tener un marco sólido para la toma de decisiones. Es fascinante. Algo fundamental en cualquier época. ¿Cómo un libro escrito hace tantos años puede seguir siendo tan relevante hoy en día? Absolutamente. No se parece. Totalmente. Graham no busca darnos fórmulas mágicas para hacernos ricos rápidamente. Exacto. Él nos invita a desarrollar una filosofía de inversión sólida, Ajá. basada en principios que nos permitan tomar decisiones inteligentes a largo plazo. Exacto. Y en esta inversión vamos a explorar algunos de esos principios clave, como la diferencia entre inversores y especuladores, Claro. la importancia de la inversión a largo plazo, cómo analizar una empresa Por supuesto. y cómo navegar por la impredecible naturaleza del mercado de valores. Prepárense para descubrir por qué este libro ha inspirado a generaciones de inversores Exacto. y cómo sus enseñanzas pueden ayudarnos a construir un futuro financiero más sólido. Empecemos entonces. Graham establece una distinción fundamental entre dos tipos de personas que participan en el mercado: los especuladores Ajá. y los inversores. Exacto. Los especuladores, según Graham, se centran en los movimientos del precio, En el precio. buscando ganancias rápidas, Sí. comprando barato y vendiendo caro. En cambio, los inversores buscan valor en las empresas, Ajá. analizan sus activos, su potencial de crecimiento, sus ganancias futuras Mm. y basan sus decisiones en esa evaluación, no en las fluctuaciones del mercado. Es como la diferencia entre apostar en un caballo, basándose solo en su apariencia, Claro. y estudiar su pedigrí, su entrenamiento, Ujú. su historial de carreras, Sí, para determinar su verdadero potencial. exactamente. El especulador se deja llevar por la emoción del momento, Ajá. por la posibilidad de una ganancia rápida. Sí. El inversor, en cambio, se basa en un análisis más profundo Bien. y busca un crecimiento sostenible a largo plazo. Claro, el inversor busca construir un portafolio sólido. Sí. Como quien construyó un negocio, ladrillo a ladrillo, en lugar de intentar dar un pelotazo rápido, Exactamente. como quien compra y vende una propiedad de forma especulativa. Precisamente. Y para evaluar el valor de una empresa, Graham nos ofrece herramientas como el PER o ratio precio-beneficio Mm, y el PVC o precio-valor contaviro. Me intriga especialmente el PER. Si un PER es bajo significa que, en teoría, recuperamos nuestra inversión más rápidamente, no buscarían todos los inversores acciones con un PER bajo. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Es una pregunta muy válida. Ajá. El PER es una herramienta útil, Sí. pero no es infalible. Ajá. Hay que tener en cuenta que se basa en el rendimiento pasado de la empresa, no en una garantía de su futuro. Entiendo. Bien. Es como mirar por el retrovisor para conducir. Exactamente. Nos da información sobre lo que ha pasado, Sí. pero no nos asegura lo que va a pasar. Además, si todos los inversores se lanzaran a comprar acciones con PER bajo, Claro. su precio subiría, lo que a su vez aumentaría el PER, Ya. diluyendo la supuesta ventaja. Es un juego complejo Sí. que requiere análisis y discernimiento. Tiene sentido. Entonces, ¿qué hay del PVC? Ajá. ¿Qué significa que sea inferior a 1? Mm, Me han dicho que eso implica que podríamos ganar dinero si la empresa se liquida. Bueno, Es cierto. un PVC inferior a 1 puede ser un indicador interesante, ya que sugiere que estamos comprando la empresa por un precio menor al valor de sus activos netos. Ah, Pero, al igual que el PER, no podemos basarnos solo en este indicador para tomar una decisión de inversión. claro. Es solo una pieza del rompecabezas. Exacto. Debemos analizar diferentes factores para determinar el valor real de una empresa Y sí, y si se ajusta a nuestra estrategia de inversión. exactamente. Y también tener en cuenta nuestros propios objetivos. Mm. Buscamos ganancias rápidas como un especulador Ajá. o un crecimiento sostenible a largo plazo como un inversor. Hablando de inversión a largo plazo,
Crank la compara con construir un negocio, Sí. no con comprar y vender una casa rápidamente. Ajá. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre esta visión? Claro, la inversión a largo plazo implica encontrar empresas sólidas, Sí. con potencial de crecimiento, Ajá. y mantener nuestras acciones durante un periodo prolongado, permitiendo que el valor de la empresa se incremente con el tiempo. Esto no significa simplemente comprar una acción y olvidarnos de ella, ¿verdad? No, por supuesto que no. La clave está en investigar a fondo para encontrar empresas infravaloradas con potencial y luego tener paciencia mientras el mercado reconoce su verdadero valor. Es decir, que no se trata de una estrategia pasiva, sino de una estrategia activa que requiere análisis, seguimiento Sí. y la capacidad de tomar decisiones en momentos claves. Exactamente, y aquí es donde entra en juego uno de los conceptos más brillantes de Graham, Mr. Market. Retomando nuestra inmersión en Inversor Inteligente de Benjamin Graham, creo que la analogía de Mr. Market es una de las herramientas más poderosas que nos ofrece para entender el funcionamiento del mercado y sobre todo para evitar caer en sus trampas. Totalmente de acuerdo. La imagen de Mr. Market como ese personaje maniático depresivo que nos ofrece comprar o vender acciones cada día según su estado de ánimo. Me parece genial. ¿Puedes explicarnos un poco más cómo funciona esta analogía? Claro, imagina que Mr. Market es un socio tuyo en un negocio. Cada día te visita y te ofrece comprar tu parte del negocio o venderte la suya. Pero Mr. Market es muy volátil. Sus estados de ánimo cambian constantemente. Un día está eufórico optimista y te ofrece un precio altísimo por tus acciones. Otro día está deprimido pesimista. Sí. Y te las quiere vender a precio de saldo. Es como si el valor real del negocio cambiara radicalmente de un día para otro, ¿verdad? Exactamente. Pero ahí está la clave. El valor intrínseco del negocio no cambia tan rápidamente. Lo que cambia es la percepción de Mr. Market, su estado de ánimo, sus emociones. Y aquí es donde muchos inversores cometen el error, se dejan llevar por las fluctuaciones del mercado, por la euforia o el pánico que Mr. Market intenta contagiarles. Se dejan llevar por la emoción en lugar de la razón, por la especulación en lugar de la inversión. Precisamente. Y ahí es donde Graham nos invita a ser inteligentes, a no dejarnos manipular por las emociones del mercado. Debemos aprender a reconocer cuándo Mr. Market está siendo irracional y aprovechar sus malos momentos para comprar a precios bajos y sus buenos momentos para vender a precios altos. Es decir, usar la volatilidad del mercado a nuestro favor en lugar de dejarnos arrastrar por ella. Exactamente. Y para hacerlo con éxito, Granfan nos ofrece otra herramienta fundamental, el margen de seguridad. Hablando de margen de seguridad, me intriga este concepto. ¿Podría explicarnos con más detalle qué significa y cómo se aplica en la práctica? Claro, el margen de seguridad es la diferencia entre el precio de mercado de una acción y su valor intrínseco. Cuanto mayor sea esa diferencia, mayor será nuestra protección ante la volatilidad del mercado y ante posibles errores en nuestra propia evaluación de la empresa. Es como tener un colchón de seguridad, ¿verdad? Esperamos no necesitarlo, pero nos da tranquilidad saber que está ahí. Exactamente. Imaginemos que hemos analizado una empresa y estimamos que su valor intrínseco es de $100 por acción. Si el mercado le está cotizando a $80, tenemos un margen de seguridad de $20. Es decir, que incluso si nos hemos equivocado en nuestra evaluación y el valor real es un poco menor, digamos $90, todavía estamos comprando con un descuento y tenemos un margen para absorber posibles pérdidas. Precisamente el margen de seguridad nos protege de nuestra propia falibilidad y de la impredecibilidad del mercado. Y esto nos lleva a otro concepto clave de Graham, la diversificación. ¿Cómo se relaciona la diversificación con el margen de seguridad? La diversificación es una estrategia fundamental para reducir el riesgo al invertir. Consiste en no poner todos los huevos en la misma cesta, es decir, no concentrar toda nuestra inversión en una sola empresa o sector. Al diversificar, distribuimos nuestro capital entre diferentes activos, reduciendo el impacto que una posible pérdida en una inversión pueda tener en nuestro portafolio. Claro, si una empresa o un sector en particular sufre una caída, el impacto en nuestro portafolio será menor si hemos diversificado nuestras inversiones. Exactamente. Y aquí Graham nos recomienda no solo diversificar entre diferentes empresas y sectores, sino también considerar la inclusión de bonos en nuestro portafolio. Bonos. ¿Por qué Graham, que se enfoca en la inversión en empresas, recomienda incluir bonos? Graham veía los bonos como una forma de reducir la volatilidad de nuestro portafolio. Los bonos son menos volátiles que las acciones, es decir, su precio fluctúa menos y ofrecen una rentabilidad más predecible. Es decir, que los bonos actúan como un contrapeso a la volatilidad de las acciones, ofreciendo un equilibrio entre rentabilidad y seguridad. Precisamente, Graham recomendaba una cartera con un 75% de acciones y un 25% de bonos,
una proporción que puede variar en función del perfil de riesgo de cada inversor. Ya veo, pero Graham escribió El inversor inteligente, en una época en la que no existían los fondos de inversión como los conocemos hoy en día. ¿Cómo encajan los fondos en la filosofía de Graham? En la época de Graham, los fondos de inversión tenían altas comisiones y no eran tan accesibles como lo son. Ahora, sin embargo, hoy en día los fondos, especialmente los ETFs, ofrecen una forma eficiente y accesible de aplicar los principios de Graham. Los ETFs que replican índices bursátiles, por ejemplo, nos permiten invertir en una canasta diversificada de acciones de forma sencilla. Y a bajo costo esto se alinea con la idea de Graham de diversificar nuestras inversiones para reducir el riesgo. Es decir, que podemos utilizar los ETFs como una herramienta para construir un portafolio diversificado siguiendo los principios de Graham. Exactamente. Y no olvidemos que más allá de las herramientas que utilicemos, lo fundamental es aplicar la filosofía de Graham, analizar las empresas a fondo, buscar valor intrínseco, tener un margen de seguridad y controlar nuestras emociones. Y hablando de controlar nuestras emociones, me gustaría profundizar un poco más en ese aspecto. Graham dedica un capítulo entero a hablar sobre la psicología del inversor. ¿Por qué le da tanta importancia a este tema? Graham era consciente de que las emociones pueden ser el peor enemigo del inversor. La codicia, el miedo, la impaciencia, la falta de disciplina pueden llevarnos a tomar decisiones irracionales que nos alejen de nuestros objetivos financieros. Es decir, que no se trata solo de entender los números y los análisis, sino también de entender cómo funciona nuestra mente y cómo nuestras emociones pueden sabotear nuestras inversiones. Exactamente. Y aquí Graham nos ofrece una serie de consejos para controlar nuestras emociones y tomar decisiones más racionales. Por ejemplo, nos recomienda no dejarnos llevar por las noticias del día a día, que a menudo están cargadas de sensacionalismo y volatilidad. Claro, las noticias pueden generar una sensación de urgencia, de necesidad de actuar de forma impulsiva, cuando en realidad lo que necesitamos es mantener la calma y analizar la situación con objetividad. Precisamente Graham también nos anima a ser pacientes, a no esperar resultados inmediatos, a recordar que la inversión a largo plazo es como plantar un árbol y esperar a que crezca requiere tiempo y dedicación. Es una visión que contrasta con la cultura actual de la inmediatez de la búsqueda de resultados rápidos y fáciles. Sin duda, pero Graham nos recuerda que el éxito de las inversiones no se consigue con trucos mágicos o apuestas arriesgadas, sino con una estrategia sólida basada en el análisis, la paciencia y el control de las emociones. Retomando nuestra inversión en el inversor inteligente, me pregunto si en el mundo actual, con la cantidad de información disponible y la velocidad a la que todo se mueve, la filosofía de Graham sigue siendo aplicable. Es una pregunta muy pertinente. Vivimos en una era de sobrecarga informativa, donde las noticias, los análisis y las opiniones sobre el mercado inundan nuestros dispositivos. A cada instante podremos pensar que esto hace que los principios de Graham queden obsoletos, pero en realidad creo que los hace aún más relevantes. ¿En qué sentido? Graham nos enseña a analizar la información con ojo crítico, a no dejarnos llevar por el ruido y la volatilidad del mercado, a buscar valor intrínseco en las empresas, más allá de las fluctuaciones de precios. En un mundo donde la información nos bombardea constantemente, estas habilidades son más importantes que nunca. Es decir, que la abundancia de información no nos hace más inteligentes, No. sino que nos obliga a ser más selectivos, más críticos, Exacto. a filtrar el grano de la paja. Exactamente, debemos aprender a discernir entre información relevante e irrelevante, a separar el análisis objetivo del ruido emocional, a no dejarnos influenciar por las opiniones de la masa. Y en este sentido, la tecnología puede ser una aliada, ¿verdad? Claro. Nos da acceso a una gran cantidad de datos e información que nos permite analizar las empresas con mayor profundidad. Sin duda, hoy en día tenemos a nuestro alcance herramientas que Graham ni siquiera puede imaginar. Podemos acceder a balances, informes financieros, análisis de expertos, comparativas de empresas, todo a un clic de distancia. La clave está en utilizar estas herramientas con inteligencia, aplicando los principios de Graham para interpretar la información y tomar decisiones acertadas. Claro, la tecnología no reemplaza el análisis, la reflexión, la aplicación de los principios que Graham nos enseña, simplemente nos facilita el acceso a la información que necesitamos para tomar decisiones más informadas. Exactamente, y no olvidemos que más allá del análisis cuantitativo, Graham también nos habla de la importancia del análisis cualitativo, nos anima a evaluar la calidad del equipo directivo de la empresa, su cultura corporativa. Su capacidad de innovación, su ventaja competitiva en el mercado. Es decir, que no se trata solo de mirar los números, sino de entender la historia detrás de la empresa,
su potencial de crecimiento, su capacidad de generar valor a largo plazo. Precisamente, y aquí Graham nos acuerda que la inversión inteligente no es una ciencia exacta, sino un arte que combina análisis, intuición y experiencia. Y paciencia. Por supuesto. No olvidemos la paciencia. La paciencia. Graham insiste en que la inversión a largo plazo requiere tiempo para dar frutos. Sí. Que no debemos dejarnos desanimar por las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Sin duda, la paciencia es una virtud esencial. Para el inversor inteligente debemos aprender a resistir la tentación de comprar y vender constantemente, de seguir las modas del mercado, de buscar ganancias rápidas. Ajá. El verdadero éxito en la inversión se construye con paciencia, disciplina y una visión a largo plazo. Creo que esta es una de las enseñanzas más valiosas del inversor inteligente. La importancia de desarrollar una mentalidad de inversor a largo plazo. De enfocarnos en el valor intrínseco de las empresas y no en las fluctuaciones de mercado. Exacto. De controlar nuestras emociones y no dejarnos llevar por la euforia o el pánico. Totalmente de acuerdo. El inversor inteligente nos ofrece un mapa para navegar por el complejo mundo de las inversiones, un conjunto de principios que nos permiten tomar decisiones más inteligentes y construir un futuro financiero más sólido. Y aunque el libro fue escrito hace más de 7 décadas, sus principios siguen siendo tan relevantes hoy como lo eran. Entonces, Graham nos enseña a ser inversores inteligentes, no especuladores, a enfocarnos en el valor, no en el precio. A pensar a largo plazo, no en el corto plazo. Y a no olvidar que la inversión es un proceso de aprendizaje continuo, de análisis, de reflexión, de adaptación a las cambiantes condiciones del mercado. Graham nos invita a ser estudiantes de por vida, a seguir aprendiendo y mejorando nuestras habilidades como inversores. Una invitación que todos deberíamos aceptar, El inversor inteligente. Es un libro que todo aquel que quiera tomar el control de sus finanzas y construir un futuro más próspero debería leer. Es una guía indispensable para convertirnos en inversores inteligentes y tomar decisiones financieras más acertadas. Y para aquellos que quieran profundizar en la filosofía de Graham, les recomendamos hacer clic en el enlace de abajo para escuchar el audiolibro de El inversor inteligente gratis en Audible. Es una excelente forma de absorber las enseñanzas de este clásico atemporal y ponerlas en práctica en sus propias inversiones. Excelente recomendación. Esperamos que esta inversión en El inversor inteligente les haya resultado útil e inspiradora. Recuerden que la inversión inteligente no es un camino fácil, pero con paciencia, disciplina y una buena dosis de sabiduría, todos podemos alcanzar nuestros objetivos financieros. Hasta la próxima.